Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Habíamos ya con Gerardo Venegas dado un marco general e histórico de las raíces de la constitución del poder político neoliberal, lo cual nos conduce a la sesión de ahora en la que Gerardo va a profundizar el tema del poder político neoliberal ahora, en la actual coyuntura político-económica. Muchas gracias, Gerardo, por continuar en este esfuerzo. Bienvenido. Gracias, un saludo para todos. El tema que voy a tratar se refiere, como tú señalas, al tercer periodo de análisis, que correspondería al periodo del 2017 al 2024. La configuración del poder político neoliberal, nivel mundial, latinoamericano y ecuatoriano. Muy bien, Hay un vamos. primer aspecto teórico que quiero tocarlo para Claro, que no se confundan las cosas. El problema teórico es que hay muchos dicen la contradicción principal que yo formulé en la sesión pasada es la contradicción entre el proyecto neoliberal o los intereses neoliberales o las políticas neoliberales frente al proyecto o a las políticas progresistas. Esa contradicción para mí es la contradicción principal, mundial, latinoamericana y ecuatoriana, y quiteña y de Cotocollao. Entonces, me dicen, ¿cómo es eso? Si la contradicción es capital trabajo. No, no hay problema, digo. Porque cuando uno analiza todo el sistema económico capitalista de principio a fin, ese, ese periodo de principio a fin está caracterizado y dirigido por la contradicción capital-trabajo. Pero la contradicción capital-trabajo va pasando por ciclos, va pasando por periodos históricos y si adquiere formas históricas en cada periodo. En el periodo actual, entonces, la variable capital está representada por el proyecto neoliberal y la variable progresismo está representada por los intereses, llamémoslo así, del pueblo. Entonces, ahí no hay por qué confundirse con el problema que en la cabeza tengo el capital trabajo. Eso adquiere su forma. Usted tiene que bajar a la realidad, que es el análisis de la contradicción hoy, que es esa entre neoliberalismo y progresismo. Ya vamos a ver el problema del progresismo. Ahora estamos en un momento, en segundo lugar, estamos en un momento de recesión mundial y de primacía de los procesos de financiación de los mercados. En este periodo, que está caracterizado por estas dos variables fundamentales, se ha formulado nuevas políticas económicas, especialmente que vienen desde los Estados Unidos, desde el Banco Central Norteamericano y de Wall Street, donde tienen nuevas políticas económicas para afrontar la crisis de la propia acumulación de capital en los Estados Unidos. y de la Y propia con crisis, esta, te diría yo, Gerardo, del neoliberalismo, ¿no? Estamos correcto, del hablando, ya neoliberalismo. 2017 ha pasado esta implosión del carácter financiero de Lehman Brothers y todo eso, pero que en realidad expresa el agotamiento del neoliberalismo como alternativa del capital, como alternativa a la crisis sistémica del capital, ¿no? Perfecto. Entonces hay esa formulación de nuevas políticas para atender el problema de la desacumulación que tienen y van por las políticas especialmente de austeridad, medidas fiscalistas para resolver los problemas de déficit público, de déficit de balanzas, con las altas tasas de interés, controlar la inflación. Nada de inversión, nada de desarrollo, nada de cambio climático, nada de incremento de la disposición de bienes comunes. Es la agenda no globalista. Yo le llamo a todo esto el nuevo consenso de Washington. Número dos, pondría, que es Después de la de diferente al uno. 1990, ahora tenemos el nuevo consenso de Washington, que es
en el momento de la decadencia del neoliberalismo. Épale. Muy bien. Entonces, ese es el primer punto central. Este nuevo consenso, llamémoslo así, de Washington, porque no tengo otro nombre. Pero lo importante son las medidas nuevas que toma la economía norteamericana y europea. Segundo, esta política, estas políticas, nuevas políticas están implementándose a través de conflictos mundiales y de las guerras. Los conflictos mundiales y las guerras, que son varias que se dan en el mundo, ¿no es cierto? Que no falta enumerarlas, es un enfrentamiento, una implementación para la disputa geopolítica y el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. ¿Cómo se da esto? Se da entre la pelea, entre las propuestas de las fuerzas, como los que propugnan la unipolaridad y los que propugnan la multipolaridad. Ese conflicto es presente ya en el escenario político mundial. Las políticas que se asumen como guerras, también hay políticas permanentes de sanciones, como en Venezuela, Cuba, Rusia, China, y perspectivas de una nueva Guerra Fría 2, que es entre Estados Unidos y China como guerra estratégica. Y con tendencias, si es que los conflictos se van agravando, con tendencias hacia una perspectiva de tercera guerra mundial, con Lo cual nos preparativos pone, para que las militares. tensiones se profundicen a ese nivel, estaríamos hablando de un nivel de contradicciones, de un nivel de impasse histórico del capitalismo, ¿no? Exactamente. Ahora bien, el asunto es que se agrava la situación porque hay una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de México, que acaba de dar su discurso en la reunión de la Asamblea de la ONU en representación de México, donde dice claramente la frase clave. Y recuerda que ella fue jefa del CEPAL, la Barcenal, algo así. Alicia Y lo Bárcenas. dice con claridad, el neoliberalismo ha fracasado. Entonces, previendo eso con antelación, las propias autoridades de la ONU dijeron, en verdad, no solamente el neoliberalismo, y eso impidió que se acá alcance los objetivos de la Agenda de Desarrollo 30 Del 2030, sí. de 2030. Y por lo tanto, se requiere ahora un nuevo pacto inmediato de una nueva agenda y le llaman el Pacto del Futuro, que acaba de ser aprobado la semana pasada con 153 votos. Ese pacto del futuro se refiere a cuáles las perspectivas que la sociedad quisiera cumplir sus deseos, pero no son los deseos de la humanidad, sino son los deseos de las corporaciones mundiales, de los grupos corporativos, de las propias economías europeas, de las propias economías norteamericanas. Y de esta Ahí se va a perspectiva ver en unipolar, ese ¿no? pacto del futuro. De esta perspectiva unipolar, financiarizada, especulativa del eje angloamericano. Ya. Esto Pacto para el Futuro fue construido como una agenda pro-globalista y donde trabajó mucho, tú lo conoces, al Foro Económico Mundial, que son las empresas, etcétera. Ahora bien, hay una contradicción en el impulso de las políticas económicas y de estos diseños futuristas. Hay un conflicto interno al imperio en su conjunto, que es la disputa que se está dando entre las tendencias globalistas y las tendencias antiglobalistas. Porque el neoliberalismo ha fracasado, quiere decir que también el proceso de globalización también lo ha sido. Entonces hay los otros que entonces dicen hay que terminar con el globalismo y otros que dicen hay que defender el globalismo. Unos en Europa, ¿cómo defienden el globalismo? Defendiendo la Unión Europea.
Los antiglobalistas contra la Unión Europea para que se liquide ese proceso de integración y del euro. Comenzó con los BRICS en Inglaterra. Y en Estados Unidos igual. En el Partido Demócrata como en el Partido Liberal hay globalistas y Gerardo, te antiglobalistas. refieres empezando con el Brexit, ¿no? En Inglaterra. Claro. Ujú. Bien. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta contradicción y estos conflictos del imperio y los internos aquí ya en el sur global? No es otra cosa sino el alineamiento entre unas perspectivas globalistas o antiglobalistas, entre apoyar al conjunto de los que están planteando el multipolarismo, como son los BRICS, Rusia y China, o los antiglobalistas, los globalistas y antiglobalistas que también están presentes en los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos. No es que el partido tal es globalista y el otro es... No, en cada partido hay todas esas confusiones de fuerzas y de intereses. El alineamiento de nuestros gobiernos a, esa, a esas políticas, a ese pacto y a esas contradicciones. Y por lo tanto, se hace necesario que los estados nacionales entren a enfilarse en la lucha de la guerra y en los procesos de guerra que están desatados en el mundo. Estados Gerardo, Unidos aquí tiene... en este punto yo creo que es importante una disquisición, a ver si puedes profundizar en el tema de si es inevitable una guerra mundial, si es inevitable el que toda crisis del capitalismo, las crisis estructurales del capitalismo necesitan guerra, o es posible que el movimiento por la paz, el movimiento progresista, una adecuada correlación de fuerzas mundiales pueda evitar, porque ahora con las armas nucleares esto es una catástrofe, pues no, asegurada. Perfecto. La perspectiva de una tercera guerra mundial depende de la correlación de fuerzas. Depende de la correlación de fuerzas mundial. Si es que la perspectiva de decadencia del neoliberalismo y de la política del gobierno norteamericano, sea Biden o Trump, un proceso de decadencia, las derrotas que han sufrido en las guerras, Afganistán, Siria, etcétera, es grave para la economía, para el gobierno y la hegemonía norteamericana. Entonces, ahí hay un desbalance este momento en la coyuntura mundial. Mientras que posiblemente el problema de Ucrania se va a resolver con el triunfo de las fuerzas de Rusia, a favor de Rusia, y con el control de los territorios que ellos han logrado hacerlo en la guerra la guerra de Ucrania, por lo tanto, va a ser un elemento clave y fundamental para ya definir más aceleradamente la tendencia real que hay de los conflictos. Ahora, Gerardo, en condiciones en las que predomina el capital financiero y sobre todo el financiero especulativo, que tiene un desligue funcional con respecto al capital monopólico productivo, la Ah, ya. presencia del Estado-nación, del centro imperial, se vuelve bastante más relativa de lo que fue en fases anteriores. Es decir, el hecho de que la hegemonía esté vinculada a un Estado-nación específico, a un imperio, a un centro imperial específico, de pronto queda relativizado ahora por la ubicuidad y la plasticidad que tiene el capital especulativo que está en ambos polos, tanto en el globalista como en el antiglobalista, ¿no? Tanto en Por su- China como en Estados Unidos, tanto en Rusia como en Japón. Y lastimosamente, ¿no es cierto? Esto podría abrir las puertas a que el declive hegemónico de los Estados Unidos pueda ser aprovechado por viejas potencias mucho más avanzadas en términos del control o de la capacidad de gestión del tema financiero como podría ser Inglaterra. Perfectamente. Nosotros vamos a tener un indicador más próximo para ver cómo se va moviendo la correlación de fuerzas mundial cuando veamos los pronunciamientos de la reunión que va a ser en fines de octubre En Kazán. en Kansas, sí, de los BRICS.
que ya hay cada vez un proceso de ampliación de más integrantes y que es un foro para definir un plan alternativo a la crisis mundial. Esa es la idea central. Esa es muy importante y vamos a ir viendo la cosa, ¿no? Ahora bien, como decía yo, en el caso de América Latina y los países del sur, el alineamiento es lo que hay. ¿Qué pasó con el Ecuador? Que el señor Noboa, el Comando Sur le dijo que los tanques rusos o el armamento militar ruso debe ser enviado a Ucrania o venta a Ucrania, rompiendo los contratos con la Unión, con Rusia. Entonces, ese era un problema ya de alineamiento de nuevo, en esa perspectiva, alinearse ya en la guerra mundial, alinearse en la guerra ucraniana en este momento y en ese conflicto y en los que pueden venir. Pero felizmente hubo un retroceso que habrá que ver de dónde vino esas presiones para que se pueda suspender, o fue por los efectos negativos que eso provocaba con el comercio internacional. Que era esperable, ¿no? Que era esperable. Yo quisiera que te detengas un minutito en la medida en que por tus condiciones de vida y de militante y de dirigente político, pudiste presenciar toda la trayectoria de la familia Noboa, desde la época del abuelo Luis Noboa Allá. Naranjo, que casualmente, no, entre comillas, ¿no es cierto?, representa un, tanto fuerzas internas como fuerzas internacionales, que son las que abren de manera pionera el mercado de los países socialistas en una época donde eso era tabú. Entonces, resulta paradójico que sea el nieto el que con la payasada de la supuesta chatarra soviética sea el primero en realinearse o reciclarse como parte de un reacondicionamiento del comercio internacional de las exportaciones ecuatorianas, en las que quedaría fuera no solamente Rusia, sino eventualmente China y otros países sancionados Claro. por la hegemonía Ahí, norteamericana. ahí ¿Cómo me ves hoy parece que la hay un transformación de aspecto, oligárquica de esos sectores? hay un aspecto que me parece que habría que ver si es que es correcto, en el sentido de que don Álvaro Noboa era exportador de banano. Luis Novoa. Él y el Alvarito, Ah, exportadores de banano. ujú. Y eran a partir de las grandes haciendas que tenían en toda la zona de la costa. El Oro, Babahoyo, Guayaguayas. Algo así como para mucha gente era una cierta burguesía nacional que tenía contradicciones con el capital internacional. Pero exportaban el banano. Pero eso cambió, porque la exportación de banano quiere decir exportación de polvo. La Y en eso cocaína. está convertido la propiedad de los puertos del Golfo de Guayaquil para exportar vía banano la cocaína. A ver, cuéntanos de ese detalle porque eso transforma no solamente, o sea, en la vista de la discusión de las décadas, de varias décadas del siglo XX, entre lo que era la revolución por etapas, ¿no es cierto? Una primera Ah, revolución ya, ahí voy. nacional democrática y luego una Ah, revolución ya, 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 ya. socialista, Sí, o si no, una revolución te sugiero socialista que desde eso el principio. lo vamos a ver cuando hagamos un poquito el análisis de la izquierda y Ya, ahí le sí, introducimos esa temática. antes de entrar a ese punto, solamente por el tema que mencionaste de la caracterización de la familia Noboa como parte de esa burguesía nacional. De hecho, por ejemplo, era muy notorio en algunas coyunturas históricas el papel que, la cercanía, ¿no? Paradójica que había entre, por ejemplo, el Partido Comunista y las posiciones de Noboa Naranjo, ¿no? Cuéntanos un poco de esa historia, tú que Ah, viviste ya, esa. personalmente esas. eh, Realmente me parece que te puede ampliar muy bien apenas, apenas llegue al problema de la unidad de las izquierdas, porque ahí vamos a ver en su historial, cómo se cambiaron las definiciones políticas De acuerdo. dentro del seno de los partidos de Sigue izquierda. adelante entonces, por favor. Sigo y concluyo. Entonces, del alineamiento y el colonialismo tecnológico. La disputa por el colonialismo tecnológico es brutal. De cada uno de los países y de cada uno de los estados disputan la tecnología de China o de Estados Unidos o de Europa. Pero hay lo que se llama entonces ya un colonialismo tecnológico. El proyecto neoliberal concluye
con la configuración de los estados autoritarios y los regímenes políticos de derecha en casi todos los países del mundo, fundamentalmente en Europa, ¿no es cierto? A partir de la guerra con Ucrania se ha desatado ese fenómeno. Ahora, veamos un punto central que es cómo funciona esto de los gobiernos fascistas y regímenes autoritarios también en América Latina. Los dos fenómenos más importantes que hay que analizarlos es el llamado bolsonarismo y el llamado trumpismo en Estados Unidos. Son los dos fenómenos más característicos de las tendencias fascistas de los estados y de los regímenes autoritarios. Y hay un nuevo tipo de neofascismo, un tipo particular de neofascismo que es al mismo tiempo neoliberal, que sería el de Milei, ¿no? Ah, ya, el llamado en Argentina, el Milei, que son una rama llamada los libertarios en Argentina. Bueno, hay una serie de países de América Latina que están cruzando ese río del llamado, entre comillas, fascista, que es diferente al fascismo de la posguerra, que es distinto absolutamente. En Brasil, Bolsonaro; Colombia, el uribismo; en Perú, Oliarte; en Chile, Kast; en Argentina, Milei; en Salvador, Bukele, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que es una fuerza potente. Ahora, Y tú piensa pondrías a ver. Bukele en el mismo saco de Bolsonaro y Milei. Es casi parecido porque es un movimiento de masas, un control de corte autoritario. Yo me estoy refiriendo al problema político, ¿no? Mm. Centralmente. Eh, ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la derecha en nuestros países? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque hay que ver los objetivos que la estrategia de la derecha tiene, neoliberal, en cada uno de los países de América Latina, para ver cuál es la respuesta que puede darle la izquierda. Veamos esos elementos muy rápidamente. La derecha tiende a privatizar el Estado y a someter todo a las órdenes del mercado. Dos, claudican con la soberanía nacional en función de la política norteamericana. Tres, perpetúan la dependencia económica y los ajustes estructurales, endeudando cada vez más al país, al FMI. Profundizan la concentración de la riqueza, incrementan la pobreza, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad social, no hay trabajo digno, no hay vida digna. Debilitan los procesos de integracionistas, CELAC, UNASUR, Mercosur, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas centrales que fue lo de la arquitectura financiera, ¿no? Latinoamericana. Y por último, tienden a construir políticas para la gobernabilidad. Impulsan alianzas internas en los países para buscar la gobernabilidad. En Chile, después de un proceso de radicalización de las masas más alto de América Latina, sube el gobierno de Boric y termina aliándose con la derecha a través de la formulación de una constitución nueva, neoliberal. Boric y la alianza ya es con las nuevas fuerzas. ¿Cuáles nuevas fuerzas? Las mismas fuerzas de la Pero bueno, fue concertación anterior. sobre la base de la derrota proyecto inicial progresista, No, digamos, que estuvo con una fuerte dominancia de la correcto. izquierda Es una posmoderna, ¿no? derrota, sí. Mira tú en el problema de Brasil. Igual en Brasil, la segunda o tercera gobierno de Lula obligadamente tiene que hacer alianza con una tendencia de la derecha, que es su vicepresidente. En última instancia, la estrategia de la derecha, con estos puntos fundamentales, señala que los enemigos centrales y estratégicos para el capital neoliberal son los migrantes y el progresismo. Y entonces la acción política
de los estados a todo nivel tiene que conducirse hacia esos dos sujetos. Ahora, esto visto desde la configuración de esta nueva derecha, pero desde la perspectiva de la nueva ola del progresismo, a diferencia de la que inició Chávez en 1998, lo que acabas de mencionar, ¿no? El Lula de Correcto. 2003 es distinto del Lula de ahora. El kirchnerismo se ha ido desdibujando hasta terminar subordinada como una versión social liberal en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El tema de Boric, ¿no es cierto?, mucho más atento a los derechos sexuales, Sí. a una serie de conquistas culturales antes que a transformaciones estructurales. En fin, tenemos ¿a qué crees tú que se debe esta transformación no solamente en la orientación, sino en la fuerza transformadora de la izquierda o del sector progresista en esta segunda ola en América Latina en este siglo XXI? ¿Cuál sería llamémoslo así, el motor de esta modificación de un progresismo radical o modernizador o bien con tendencias absolutamente sociales, como tú señalas, hacia un progresismo que está conduciendo a privilegiar ciertos fundamentales aspectos del capital? La única forma de explicarse es a través de sus convenios y contratos con el Fondo Monetario Internacional. Mm. En Argentina, para el préstamo de 50.000 millones, le torcieron completamente al Macri, ¿no es cierto? Y luego Fernández se ve obligado a enfrentar esa problemática y tiene que sucumbir a los dictados del Fondo Monetario. Mm. Yo no sé si estoy equivocado, pero en el caso del Ecuador, en el periodo correísta del 2007 al 17, no hay firmas ni acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es Qué correcto. interesante. Debe ser lo mismo en Venezuela. Sí. Y también Debe ser lo mismo en Bolivia. En la Bolivia de Evo también. En Bolivia, etc. Entonces es interesante ese fenómeno, ¿eh? Ese me estaba viendo yo, pero cómo el correísmo se enfrentó a no firmar acuerdos con el Frente Monetario Internacional. Mientras que en Argentina, Fernández siguió con la deuda de Macri, firmada por Macri con el FMI, ¿no? Entonces, ven, y para terminar la estrategia de la derecha, hay que cuidarse mucho, la izquierda tiene que cuidarse mucho de lo que se llama la guerra cultural. La guerra cultural es volver al fundamentalismo religioso contra la teología de la liberación, desarrollar políticas negacionistas, conspirativas, combatir el marxismo, el socialismo, el comunismo, contra todo lo que se llama marxismo cultural, que es la defensa del feminismo, de las minorías LGBTI, etcétera, étnicas, en el caso nuestro. Ese es un fenómeno que, por ejemplo, en el caso de Argentina, hay un vocero latinoamericano, no sé si conocen, el vocero latinoamericano que se llama Leja, que tiene una red de Facebook o Google, YouTube, donde expone toda la política teórica y teorías conspirativas, negacionistas, expone permanentemente para toda América Latina. Y luego, a partir de Ah, las dices Laje. Laje. Y por eso han parado por las organizaciones de las derechas, especialmente iniciando en Estados Unidos con el trumpismo,
las derechas en América Latina, especialmente en el centro de México, y las derechas europeas. Es una coordinación política internacional. Eso solo veíamos anteriormente cuando hablábamos de la internacional uno, 2 y 3 del marxismo y del comunismo. Pero ahora las internacionales son de la derecha, no de la izquierda. Terrible. Bueno, la guerra de Ucrania, como decíamos hace un momento, va a significar definitivamente cómo se van a distribuir la correlación de fuerzas en el mundo. Eso está todavía por momento por verse. Terminado esto de las estrategias de la El derecha. genocidio en Israel en contra de los palestinos, ¿no? Ah, Ucrania y perdón. el Las genocidio en otras contra de los guerras son las palestinos. guerras del Medio Oriente y el Gaza palestino, y luego la que viene con Taiwán, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ha funcionado el progresismo? ¿Qué es este progresismo que así ha sido calificado como tal? Esta fuerza que apareció desde el inicio de Chávez en Venezuela en el año 2000, si no es un poquito antes, creo, en el año 2000, y existe hasta ahora, 24. 1998. Del 98 fue lo de Venezuela. Se Sí, inició y después del Caracazo fue eso, ¿ah? sí. Y dura hasta el 24. Es una fuerza orgánica del mundo, es una fuerza orgánica presente en todo lado. ¿Cómo debemos entender? Yo creo que hay que partir un concepto, hay que definirlo con precisión para saber exactamente qué pasa. Porque puede darse la confusión de que en realidad podemos estar ya con la vanguardia de la revolución, lo que sería equivocado, sino hay que ver cómo funcionan los fenómenos que aparecen en la sociedad de acuerdo a la correlación de fuerzas y al movimiento del capital y todo eso. Como concepto, me parece que hay una cierta eh, confluencia de ideas en los siguientes aspectos. El progresismo responde a responde, en primer lugar, a hacer procesos fundacionales con las nuevas constituciones para reorganizar el Estado nacional. Segundo, tienen políticas alternativas al neoliberalismo, la integración, las inversiones del Estado, la distribución del ingreso, la reducción del empleo y de la pobreza, la, in- la intervención en la economía del Estado, los grandes desarrollos de las fuerzas productivas de electricidad, carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión pública. De tal manera que es un proyecto alternativo al neoliberalismo. No es neoliberal, es alternativo al neoliberalismo. Tercero, tienen por origen las rebeliones sociales Ujú. y en algunos también las elecciones, pero se van configurando con respaldo de los sectores populares y de las nuevas clases sociales que habíamos visto en la primera parte. La nueva estructura de clases que son los que confluyen en la definición de la configuración de esta tendencia que se llama el progresismo. Bien, pero hay, claro, diferencias, ¿no? Que veíamos hace un momento entre el progresismo de lo que García Linera llama el progresismo de la primera ola, 2000 con Chávez, Lula, Kirchner, Correa, Evo, son los primeros. Ese modelo de sociedad era un programa de cambio, un programa de formulación, de ir más allá del simple extractivismo. Estaba formulándose procesos hasta de configuración de poder popular. Y es muy interesante el proceso boliviano que habrá que ver en ese sentido. Pero hay una clara posición progresista, llamémoslo así, de los progresismos de la primera etapa. Pero viene la segunda etapa, después del intermedio de
triunfo de tendencias conservadoras, viene la tercera de Lula, viene Boric, viene Fernández. Aquí no hubo, pero hubo los binomios Arauz y después Luisa, ¿no? Pero no llegaron al gobierno. Y en los otros países se van configurando este nuevo tipo de un progresismo que tiene por objetivo, a mi modo de ver, entrar a la gestión de enfrentar la crisis económica que le afecta a las economías nuestras, a los efectos del decrecimiento económico que tenemos, ¿no es cierto? Para unos problemas inflacionarios, para nosotros por el dólar no, casi nada, digamos así. Y entonces son problemas que quieren resolver con un plan, llamémoslo así, de atender las urgencias de la sociedad. No tanto ya un problema de desarrollo y de modelos de acumulación, ¿no? Sino esta nueva modalidad de progresismo, que no es ni modernización, ni siquiera eso, sino arreglar las urgencias, la seguridad, el crimen organizado, la militarización del Estado, o sea, destruir todos, desarmar todo ese proceso. Esos son los dos diferentes progresismos de diferentes etapas. En el caso del progresismo de América Latina, vamos a encontrarnos que se enfrentan algunos problemas. Nunca ha sido una democracia lineal, que vive en la democracia lineal. Vive, en primer lugar, con alternancia. Unas veces gobiernos progresistas pierden elecciones y vienen conservadores, la derecha. Y peor, otras derechas, ultraderechas. Y después otra vez el progresismo recupera el gobierno como Lula, tercera vez. Y entonces, ¿cómo es esto? Vamos a vivir en esta alternancia, moviendo que los procesos de cambio se bifurquen de una u otra manera y conducirlo al pueblo en esas perspectivas. No puede ser. Una izquierda no puede formularse un problema de que de aquí gobernamos 4 años y después ya que nos ganen y después viene la derecha, como había anteriormente, no sé en dónde fue, en Colombia, los pactos liberales conservadores, ¿no? Cada 4 años, eso no puede ser. Si tiene que formularse, pueden haber variaciones, por supuesto, en las representatividades, eso sí. O sea, partidos progresistas de un color, llamémoslo así, que representen de una manera, y otros progresistas que también, porque hay varios progresismos, y eso vamos a ver. Segundo, no es la alternancia solamente, sino los golpes de Estado, el de Zelaya, el de Lugo, el del mismo Chávez, El que intentaron con Correa el que fue con Correa, con la policía y parte del ejército. De tal manera que golpes de Estado existen. y No con sé, la participación de ciertos sectores de la izquierda también, ¿cómo? con la participación de ciertos sectores de la izquierda. Ciertos sectores de la izquierda, porque ya vamos a ver eso en la historia de la izquierda, se adherían, pacto histórico con la derecha, en oposición al progresismo. Eso es cierto. Y aquí en el Ecuador sí. Entonces, la tercera es la militarización de los estados. Hay que investigar cuál es la cantidad de inversión que hizo el señor Lazo en el fortalecimiento militar. Yo no sé si pensando en que va a participar con Estados Unidos en las guerras mundiales, en las guerras internacionales, o va a ser para el control de la protesta social antineoliberal. Para las dos cosas. Y por último, el alineamiento de los gobiernos en los conflictos internacionales. Esos problemas se le presenta el progresismo. Tiene que enfrentarlos, pero que no lo hace.
Ya podemos verlo al correísmo, ¿no es cierto? Que en el 2013 ya empezó a flaquecer y en el 2018 ya perdió. Y no porque lo de Lenín Moreno sea una casualidad, sino porque hubo la correlación de fuerzas que impulsó esa salida. Ahora ¿A bien, qué crees que se debe ese cambio en la correlación de fuerzas? ¿Crees tú que lo de Moreno no fue un problema de las ambiciones políticas y el manejo tan hábil que pudo hacer él mismo y las embajadas, y que fue más bien claro, un problema del bloque de poder que obligó a que se den así las cosas? claro, conspiración para constituir la correlación de fuerzas diferentes. Conspiración total, ¿no? Y por último, hay que presentar que aquí viene una hipótesis que el progresismo tiene la representación, o sea, en su ámbito, el progresismo abarca muchas tendencias. Pueden haber progresismos modernizantes, pueden haber progresismos socialistas, pueden haber progresismos comunistas, pueden haber progresismos centristas. No hay problema. Porque el progresismo es una formulación antineoliberal que cruza todos ellos y que pueden tranquilamente coincidir en ese programa antineoliberal. Así todavía se lean cualquier otro libro de Fano o lo que sea, pero hay una concepción ahí antineoliberal. Lo que sucedió, por eso la debilidad actual de la unidad de las izquierdas, es que la bandera del antineoliberalismo y por lo tanto de su representación política, que es el progresismo, esa bandera la elevó el sector de Rafael Correa, que eso vimos en la vez pasada, con toda su, desde el ministerio, entiendo yo, y sus relaciones con el FMI, y el problema de la deuda, y esa comisión que existía en el Ecuador sobre la deuda, que trabajaba con ese grupo, y entonces hubo una representatividad que lograron sintonizar, pues, y la izquierda se quedó sin proyecto antineoliberal, solamente participaba en procesos electorales para tener uno o dos representantes. Eso fue lo gravísimo, ¿no? Para mí. Ahora bien, cubre todas las tendencias. Nadie me puede formular, cuando veamos lo de la izquierda, por ejemplo, que un sector comunista diga, aquí está mi proyecto comunista. Eso no existe. Lo que ellos pueden formular es desde su historia, su experiencia, eso no se puede borrar. ¿Cuál es mi formulación en la contradicción actual? Entonces se enmarcan en el ámbito del progresismo. Y no hace falta que esté renunciando a sus principios filosóficos, ni sus creencias, ni a sus concepciones epistémicas, ni nada, no. Simplemente usted en la lucha política tiene su ámbito y su formulación es progresista, como también la de otros. Ese es un asunto muy fundamental para en perspectiva plantearse una estrategia de unidad y de relaciones políticas. En el caso del Ecuador, en el caso del Ecuador, el progresismo tuvo un problema, que es el que anuncié la vez pasada, con el poder oligárquico. O sea, a nivel regional se mantuvo el poder oligárquico en la costa de el Partido Social Cristiano duró 15 años en la alcaldía, entre Febres Cordero y Nebot, y creo que un poco más con lo de Cintia. Hace un año ya perdieron, Y sin pero embargo,
lo que fue un bastión de la derecha desde después de la desaparición de Roldós hasta el 2007. Ahora, en cambio, esos sectores de la costa terminan siendo el bastión del progresismo, ¿no? Termina siendo, El bastión electoral del progresismo. bueno, de un tipo de progresismo, llamémoslo así. A ver, haznos esta distinción, por favor. Vos que estás Puede viviendo allá en ser, Guayaquil. puede ser un progresismo en cuanto a que defienden los derechos humanos, defienden la libertad del individuo, etcétera, etcétera. O sea, esa concepción liberal antigua, pero también con las condiciones actuales de crecimiento económico, de enfrentar a ciertos aspectos de dependencia económica, ¿no? Y por lo tanto, lo que su práctica es regular y gestionar las rentas del Estado, regular y gestionar las rentas petroleras del Estado, nada más, sus objetivos. Otra cosa es de si te formulas un plan de poder político, ¿no? Entonces ahí hay un asunto de poder, del poder oligárquico que no fue resuelto por el correísmo. Y luego vinieron los procesos electorales progresistas del 21 y 23, como señalaba, con Arauz y Luisa, que perdieron, ¿no es cierto? Porque hubo problemas en las clases medias pauperizadas, hubo un problema de alianzas políticas. Hubo un problema del anticorreísmo estructural, porque era se volvió una contradicción estructural ¿Cómo entre, entenderías tú la constitución del bloque anticorreísta en una situación en la que, a diferencia de otros procesos, no hubo un problema económico grave, como por ejemplo el desabastecimiento en el caso del Chile de Allende o de la Argentina de Alfonsín? No hubo una hiperinflación, no hubo desestabilización política, no hubieron turbulencias, no hubo guerra civil. ¿Y cómo es que el correísmo perdió de manera tan brutal esa ventaja en la dirección moral de la sociedad en el sentido de Gramsci? Llega un momento en que logra tener el 82,7% de la votación cuando fue la aprobación de la Constitución de Montecristi. claro, Luego tienes una caída, primero lenta, pero que después significa un desplome luego de la traición sí, de Moreno, ¿no? sí hay ese primer aspecto relativo a a los problemas que produjo los precios de los commodities, ¿no? Y por lo tanto se redujo los ingresos. Y eso de los commodities provocó que la renta del Estado bajara enormemente y que por lo tanto los servicios que estaba prestando y sus grandes proyectos llegaron ciertamente a un límite determinado. Y luego me parece que la estrategia que se formuló del anticorreísmo, pues así fue una estrategia conspirativa, ¿no? del régimen, del régimen de Lenín Moreno, Pero que también aquí con una elaboraron, presencia muy significativa de sectores de la izquierda, tanto de la sí, izquierda tradicional marxista-leninista como del Pachacutic, de las nuevas fuerzas de la sí, izquierda ligados al tema étnico. por ¿Cómo supuesto, explicas esa situación? piensa tú, como tú señalas, piensa cómo fue conformado el trujillismo, cuál fue el objetivo. El objetivo fue desarticular todo lo que había armado el gobierno y el régimen correísta. Ese fue el objetivo. Y armaron una plataforma jurídica respaldada por el gobierno de Lenín Moreno y se instalaron en esa institución que se llama Centro no sé qué de Participación, Consejo de Participación Consejo Ciudadana. de Sí, pero la Participación. pregunta, Gerardo, iba dirigida a cuál es tu interpretación de esos hechos, es decir, ¿por qué estos sectores de la nueva izquierda, el ecologismo, el indigenismo, buena parte, obviamente no todos, y del feminismo, de todas estas tendencias, por ejemplo, de orientación sexual, todas las nuevas tendencias,
cayeron rápidamente hacia el campo anticorreísta, pero también de la izquierda tradicional, tal vez con excepción del antiguo Partido Comunista, que cada vez está más enconchado en sí mismo y que no tiene una presencia pública, casi parece que ha pasado a la clandestinidad, pero que se ha mantenido, digamos, en una crítica constructiva al correísmo y al progresismo. Lo que tienes es que tanto el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el PSMLE, que tenía primero el Frente Público del Movimiento Popular Democrático y que luego se llama ahora Unidad Popular, como el Correcto. Partido Socialista, una vez que expulsan a gente como Rafael Quintero, se alinean en este bloque del anticorreísmo duro. Sí, ¿Cómo y otras entiendes más, vos? ¿Cómo ¿no? explicarías tú esta situación, tanto de las raíces históricas como de los movimientos en la en la nueva estructuración social de las clases que los constituyen? Ahí a mí me parece que he tratado de pensarlo. ¿Por qué? Porque hay otros sectores también que los conocí de cerca, que también se volvieron anticorreístas, ¿no? Y entraron en la estrategia de la derecha y en la estrategia del Departamento de Estado, porque fue también elaborado por el Comando Sur. E hicieron el pacto histórico para sostener la gobernanza de Lenin Moreno y les dio con el Trujillato y apoyaron el Trujillato, integraron el Trujillato, integraron el Trujillato. Yo no veo otra razón más que el problema de la disputa de la renta, de la renta petrolera del Estado. Yo no veo otra cosa más porque digo, ¿qué puede ser ideológicamente? Que yo tengo diferencias porque yo soy de izquierda, pero eso es idea. Pero materialmente fue lo otro, la acción concreta material que lo hicieron. Hay que investigar, y eso vamos a ver cuando se habla del futuro gobierno, cuando tengan la nueva constituyente. Tienen que investigar todo el proceso del Trujillato, cómo se conformó, quién lo impulsó. ¿No lo impulsó acaso la ultraderecha de, desde el Ministerio del Gobierno de esa época? Eso tiene que investigarse para ver exactamente las responsabilidades políticas, porque eso desarmó al país y sus consecuencias son actuales. Desinstitucionalización absoluta del Estado y de la sociedad también. En el periodo electoral que estamos ahora, vamos a pasar a ese puntito, referido al periodo electoral que estamos ya viviendo. Claro, uno dice, hay algunas condiciones diferentes ahora, ¿no? Unas condiciones diferentes a los procesos electorales pasados. Tienes un decrecimiento económico que tú lo conoces, crece la delincuencia, los crímenes, la militarización de la sociedad y de la actuación sobre la delincuencia organizada, la narcopolítica en el Estado, el poder judicial encabezado por la fiscalía para perseguir a la gente y al correísmo, el pacto oligárquico que fue, y en este caso también participó Correa, porque planteó la gobernanza Tanto con, con Lazo, con la ley de creación de oportunidades, la de desarrollo económico, como luego con Novoa, ¿no? ya, Lazo, Nebot, Correa, pero fracasó esa alianza. Y Lazo tuvo que hacer alianza con Pachacutic en la asamblea. Esa es la estrategia de la derecha. ¿Cuál será la estrategia de la derecha? Entonces aparecen en el escenario electoral
A mi modo de ver, hay tres fuerzas electorales de derecha. Lo que yo digo, el clan, o la, como dice el Milei, la casta de Nebot, los nevocistas, fundamentalmente el Partido Social Cristiano, y todos los que se vayan sumándose. Ya veremos los que se van sumando ahora en estas elecciones. Segundo, el grupo de Lazo, Banco de Guayaquil, creo, construye la ultraderecha. Y C, tercero, el grupo de Novoa, Acción Democrática Nacional se llama, el partido de él. Y entiendo que van a sumarse otros sectores. No sé si oportunísticamente de acuerdo a los resultados de las encuestas electorales. ¿Cómo interpretarías tú las raíces económicos, sociales, pero también en términos de la tradición política de las décadas que revisamos en la sesión anterior, de la configuración de estas tres grandes tendencias dentro de la De la derecha? derecha. ¿Cuáles son sus Claro. filiaciones? ¿Cuál es la representación que ostentan? ¿De qué fracciones de la oligarquía? ¿Cuáles son sus relaciones internacionales y cuáles son sus Bueno, es conflictos? decir, Nebot, el Nebot y el Partido Social Cristiano tienen sus raíces en el social cristianismo, ¿no? De Camilo Ponce Enríquez, Partido Social Cristiano, digamos, partido conservador, porque a pesar de que se basaba mucho en concepciones de la iglesia, pero eran las fundamentalistas. Las ultramontanas. Claro, Camilo Ponce Enríquez, ligado directamente con, yo entiendo que debe haber estado ligado con Novoa. No, se liga con Febres Cordero, Naranjo, Nebot, Cristina Reyes, digamos, Cintia, Viteri, Cintia Reyes, Cristina Viteri, Reyes, ¿no? sí, No, Cintia, la Viteri. alcaldesa. Esa fuerza sí adquirió mucha potencia con el control territorial de Guayaquil, urbanizaciones, el valor de la tierra para la gran creación, especialmente del suburbio, ¿no? Después de la acción que hizo Bucaram, Asad Bucaram. eh, el Assad, de los rellenos sanitarios, ¿no? Porque la zona de Guayaquil era, ¿cómo se dice? Un pantano, era un pantano. Bueno, y hay Y otra fase importantísima en términos de infraestructura que ha sido muy poco reconocida por la historia, que es en el gobierno de Rodrigo Borja, que fue muy mal agradecido por esto, pero él destinó una parte, guardó una parte del excedente petrolero para hacer los rellenos sanitarios con grava al final de su gobierno y tuvo un muy escaso, muy pobre resultado en términos electorales. Nunca lo reivindicó tampoco. me acuerdo, eh, En términos de obra, en términos de echaron arena kilometraje, en si todas quieres. las ciudadelas Claro, populares. en términos de kilometraje, la obra de Borja en ese sentido fue muy significativa, mucho más Sí, echaron significativa fuerte arena, mejoró las calles de los alcantarillado suburbios. y agua potable, ¿no? Y Guayaquil Ah, ya. lo reconoce Claro muy que ahí poco. hubo eso, sí. Y yo creo que también hay mucho control de puertos, ¿no? De los puertos, porque hay mucha propiedad Ahora, privada. estas fuerzas que estás describiendo en esta primera rama se estarían dividiendo electoralmente entre Cronfle, apoyado directamente por los Isaías, y Topic. Tapig es una candidatura que pertenecería a sector de Nebot, Partido Social Cristiano, o estaría más cercano al Novoa, de Mm. Acción Democrática Nacional. Pero tienen fuertes Ten en discrepancias cuenta, públicas, ¿no? Con Novoa. este rato, si sumas en las encuestas
la votación de Noboa, Daniel Noboa, y la votación de Topic, ganan. Topic está tercero. Lazo, creo, construye, eso viene de las fuerzas, primero del contacto internacional con todas las fuerzas de la ultraderecha que incluyendo hay. el Mossad, ¿no? Lazo directamente tenía una fundación pro libertad, algo así en Guayaquil, Mm. donde se canalizaba todo el pensamiento neoliberal. Y luego el Banco de Guayaquil, ¿no? Bueno, pero ¿Y en qué terminó el Banco de Guayaquil? detrás de ese proyecto está directamente Osvaldo Hurtado, ¿no? Y las fuerzas oscuras de la democracia cristiana. Hubo un pacto directo, lo que tú estás señalando, un pacto directo. Pero, por ejemplo, esas fuerzas no entran en relación con la tendencia de Noboa, pero sí puede tener mucha cercanía con Topic. ¿Por dónde ves la cercanía de Noboa y de Topic? Noboa, Más allá de que Noboa, ambos son sí, herederos. Noboa, como tú dices, es el problema de los negocios del Estado. El Estado es un eje de negocios. Es un estado de negocio y se comprueba, ¿no? Se comprueba con todos los proyectos que desarrolla Novoa para entregarle a individuos particulares, ¿no? Desde el desayuno de los niños. Comenzó atrás con una cosa que hizo Correa del puerto principal, que es ahora Puná. Y eso está en manos de Isabelita, ¿no? Con capital árabe. Turco. Todo fue con capital árabe. No son turcos? ¿Ah? No son turcos. Árabe, árabe. Ah, Y llegó el jeque árabe a la inauguración mm. en la isla Puná. Yo conocí a la isla Puná cuando era un desierto. Solamente existía ahí el recuerdo de Tumbalá, un indígena antiguo, Ahora va a ser y los pocos Timbalá Bin habitantes que Laden. había en la cabecera cantonal o parroquial. No Bueno, y había más. esos apellidos se conservan todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Tumbalá, etcétera, etcétera. Ahí me Tumalá. iba a ver algunas cosas yo. A ver, Y cuéntanos, a ver, antes de pasar de esta caracterización, básicamente has hecho una caracterización de la costa, pero ¿cuál es su expresión en la sierra? Aparte de esto que mencionamos de Hurtado, ¿cuál sería su expresión en Quito allá. y sobre todo Quito, en Guayaquil y Cuenca? Bueno, yo sí creo que es la movilidad de las clases medias, ¿no? ¿El profesorado qué es? Clase media. No es obrero estatal, Y es clase eso media. estaría Y en ese bloque de la derecha, alguna de las ramas de la derecha. ese era un movimiento, un oleaje terrible, ¿no? De esas bases. Esas bases eran oleajes ideológicos. Y como tenían la concepción de golpear a un enemigo dado y luego todo lo demás era, véngase para acá, para el propio organización política, Tú te refieres al MPD claro. y tú lo Entonces, ubicas directamente veamos, por aliada con la ejemplo, derecha. Gerardo, veamos, Gerardo. ahora te digo, podemos ver si es que logramos entender más cuando se plantea el problema de la unidad de las izquierdas. A Bueno, ver si por ahí nos logramos entender el problema. Primero, las experiencias de unidad. Yo viendo los datos, ha habido muchos periodos de procesos de unidad, pero diferenciadas. 1944, perdón, 1944, la Revolución la de gloriosa. Gloriosa, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que así se llamaba, dirigido por Manuel Agustín Aguirre, por supuesto,
establecieron un pacto histórico para impulsar o antioligárquico. Claro. Con sectores Era del Partido clarísimo Liberal, antioligárquico. con sectores del Partido Liberal y otros sectores democráticos como Arízaga y sectores de la Sierra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese proyecto antioligárquico les dio una fuerza brutal, pues. Eran partidos que eran sujetos históricos. Es una cosa sorprendente en realidad lo que pasó en la época del 44, cuando recién iba a comenzar la producción bananera. Ujú. Antes, ¿no? Antes del boom bananero. Ahora, en estas fuerzas Claro, también estuvo los orígenes de CFP, ¿no? Antes de que se vuelva reaccionario en el golpe de Velasco Ibarra de marzo del pero el 46. CVP no nació con Moreno, Claro, con Guevara Moreno. con Guevara Moreno en Guayaquil, Sí. pero que eran las masas proletarias de los suburbios. Esa era su fuerza, ¿no? En el 1944. En el 1959, hay, a partir de la Revolución Cubana, Barra Carrión, Revolución. para Carrión Revolución, pero hubo una potencia, llamémoslo así, de variación de línea. Ya no era el frente antioligárquico que se igualaba con el frente antifascista por la coexistencia pacífica en el mundo de la Segunda o Tercera Internacional, De la tercera y de de la luego de Tercera. Cominform. Pero el debate que se dio fue de todo el problema de la concepción del capitalismo ecuatoriano. Si era feudal, si era capitalista, si era semifeudal, si era capitalista. Era una riquísima discusión que se buscaba fundamentar una salida antioligárquica para proponer una alternativa al sistema que se había configurado ya. Y eso va, por supuesto, desde el 50 para adelante. Bueno, pero con las luces precursoras aquí en Ecuador de Ricardo Paredes, ¿no? Que ya se disputaba en la Internacional Comunista en Moscú el ¿Correcto? tema de semicolonial, semifeudal y hablaba ya de un capitalismo dependiente. Es decir, estamos hablando de Ah, 40 sí, años antes de la teoría de la perfecto. dependencia. Un médico ecuatoriano iba a Moscú y discutía las tesis Sí, internacionalistas del movimiento comunista mundial, diciendo, acá en el Ecuador no estamos hablando de feudalismo, sino de un capitalismo dependiente. Y bueno, luego lamentablemente, Manuel no Agustín sé si es Aguirre, que ¿no? voy a terminar esta temática hoy. Sí, sí, sí alcanzamos. Bueno, entonces viene después, bueno, ahí mismo viene toda la discusión sobre el salto al socialismo como tesis central que hay ahí. El Frente Único contra las Dictaduras, tanto la dictadura del 67 como del 68, 69, 70. Un frente único. Ahí participaban todos, me acuerdo que en la Universidad Central, con el famoso Enrique Gallegos, jefe de las Juventudes Comunistas. Y con Urge, en la que estuvo inclusive Roldós. Jorge, venían liberales, conservadores. Vino el socialcristianismo representado a la hija de Ponce Enríquez, me acuerdo. Participó en un frente único por la lucha antidictatorial. Un frente único poderoso. Ahí no estábamos pensando a ver qué piensas tú. El objetivo fundamental se planteó y en eso nos embarcamos. Todos, todas las fuerzas. De derecha, de centro, de izquierda. Era muy bonito. Después viene 1979, el FADI. Y el FADI ahí sí yo vi una quiebra en la concepción, digamos, en la realización. Porque el FADI se pensaba que podía ser la concentración de fuerzas populares de izquierda.
Pero otros entendían que el FADI era de hacer alianza con la centroizquierda. ¿Dónde? La socialdemocracia, la izquierda democrática, etcétera. Y entonces ya flaquecía, ya se terminaba el FADI, porque no había acuerdo. Pero salió una luz que se dijo hay que discutir el problema. Debate, debate. Y el Partido Comunista dijo que el frente debe llamarse amplio de izquierda, frente amplio, porque tiene que ser para la alianza de la izquierda con las organizaciones populares. Ah, ya. Entonces, los socialistas, los otros, el MRIG, ya dijeron correcto, vamos allá. Y se constituyó el FAI. Hubo una unidad en la concepción, con debate y todo, pero electoralmente no resultó. Fue débil, muy débil, ¿no? La salida electoral. En Ahí viene el periodo ese clave que es 1989, la caída del muro de Berlín. Se acabó la utopía, se acabó el modelo estratégico de construcción del socialismo histórico, del estalinismo como modelo. Y entonces la izquierda quedó muy huérfana en la Pero línea. para fuerzas con el Partido Socialista, pero sobre todo para la nueva izquierda, digamos, hablando de la izquierda que se fortaleció en los 70, como la izquierda Los grupos, cristiana, el ya. MRT, AUP, sectores de lo que fue el movimiento de segunda independencia, eso no era mayor problema, ¿no? Porque jamás hubo una afiliación consular como la que tuvo el Partido Comunista con Moscú o la que tuvo el Sí. PSMLE con Pekín, ¿no? Esa, esa tendencia que se fue configurando, que tú señalas, Partido Socialista Revolucionario, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, que era una tendencia latinoamericana, se plasmó mucho a nivel universitario. Y se tocó dirigir todo un proceso de la influencia que tuvo la revolución, según Wallenstein, de la revolución cultural provocada por el mayo 68. Mm. Pero bueno, Y además eso acá había hubo... una influencia mucho más directa de la revolución sandinista y lo que fue Alfaro Vive, Ah, carajo. luego viene la revolución sandinista y la salvadoreña, que unifica más todavía esa perspectiva, pero no cuajó. Había tendencias, a mí me da la impresión, a pesar de que tenían cierta claridad de cosas, de esa tendencia hacia a esa perspectiva, ¿no? Del socialismo, llamémoslo así, sí hubo, yo creo que conspiraciones para hacer que haya más un peso hacia la alianza con el centro izquierda, Partido Comunista y Izquierda Democrática, y no con esta otra tendencia que era la tendencia socialista. Ahí se bifurcó y eso afectó a muchos sectores sociales, muchos grupos de izquierda, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propuestas? Hay una discusión, pero que no vamos a plantear este rato. ¿Qué es lo que debemos entender por izquierda? Porque eso tiene que ponerse al debate. Porque algunos llaman a unos, nosotros los de izquierda y ustedes los otros los progresistas. Y eso es una delimitación, una demarcación de, ¿cómo se dice como dice Carnap? Fals, de falsedad, falsacionismo, ¿En qué sentido? en que las hipótesis son equivocadas. Se Mm. parte de hipótesis equivocadas
y el uno se cree que es de izquierda y el otro se cree, el otro es progresista. Entonces, son diferentes. No, y la tesis que te dije al principio es una tesis relativa a que el progresismo abarca hoy. No hay más que el socialista, que el comunista, que el otro formulen, lo único que pueden formular fue un programa antineoliberal. Si alguien me dice, formule yo un programa socialista, pero eso no está en la realidad. Lo que está en la realidad es el programa antineoliberal. ¿Cómo Ahora, verías tú cuáles son las bases, digamos, estructurales del hecho de que las principales fuerzas del centro izquierda se desdibujaron y terminaron, como en el caso de la democracia cristiana, un sector en extrema derecha, inclusive más a la derecha del Partido Social sí, Cristiano, y como el luego diputado, la y otro izquierda sector democrática fue la terminó quiebra de en la el progresismo? socialdemocracia mundial, ¿no? En la izquierda democrática también tenemos lo mismo, ¿no? Con excepción tal vez del Sí, propio Rodrigo Borja y de algunos claro. dirigentes que pasaron al progresismo, el resto del partido más bien acaba en la derecha y en la extrema derecha. En la derecha, Vallejo, Landrade, etcétera, en la derecha. Y en los gobiernos de Lenin o de Lazo, ¿no? ¿Cómo entiendes Tremenda. tú esa situación? Y lo mismo con esta, por ejemplo, toda esta discusión tan rica, el debate tan rico que mencionas entre la tendencia de la unidad con el centro izquierda, que estarían no solo el Partido Comunista, sino lo que fue después Liberación Nacional, sectores de la izquierda cristiana que estuvieron allí, el sector socialista, lo que fue el Frente Socialista, la gente que se articuló en torno a Vargas Pasos, que luego colaboró con Abdalá Bucaram y el sector, digamos, socialista, que formó el Frente Socialista, algún momento se integraron al Partido Socialista. Resulta ser que tanto de uno lado como de otro han estado colaborando con este frente, digamos, anticorreísta, que han perfilado la entronización no solamente del neoliberalismo como política de Estado, sino de un bloque social con un fuerte enraizamiento en la ideología de importantes segmentos de la población en torno al anticorreísmo. Digamos, de un lado tendríamos gente que estuvo peleada, por ejemplo, que se mataban entre ellos dentro del Partido Socialista, como gente tan diversa como Diego Delgado, por un lado, contra, ¿cómo se llamaba? El que fue secretario general del Frente Socialista, Granda, Granda, Ayala, Bayardo Tobar. A la final terminan uniéndose en su propósito anticorreísta, ¿no? sí. O gente que estuvo pero también estuvieron gente que estuvieron en la línea nacional liberadora como Francisco Muñoz, recientemente desaparecido, o Leonardo Vicuña, o Ah, ya. el propio Pablo Celi, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú el hecho de que se hayan desdibujado de manera, haya sido, haya atravesado, digamos, esos debates tan enraizados en la izquierda, hayan terminado, ¿no es cierto?, redefiniéndose de manera tan paradójica. Yo no he encontrado realmente, es muy difícil que haya un proceso de análisis autocrítico en el seno de las organizaciones. Muy difícil, no hay. El único libro que conozco es el de la configuración del MRT como partido que dirigió los procesos de radicalización en la CEDOC y en la FENOC, ¿no? Dirigido por Raúl Borja. Y ahí hubo y dirigido todo eso por el importante economista El Conejo Velasco. Conejo Velasco, que contribuyó enormemente a algunas ideas y algunas tesis, ¿no? En sus escritos. Eh, pero el de Castillo se fue con Alvarito. Alfredo Castillo. Alvarito se fue a Liberación Nacional y después de Liberación Nacional pasó al vicepresidente, candidato a vicepresidente de Alvarito, ¿no? Y ahí sí ya fue la debacle. ¿Cómo Ahora entiendes ese proceso hay tan brutal de elementos, yo creo que descomposición? ideológicos, creo que lo único que me puede explicar ya en el seno de la izquierda son los elementos ideológicos presentes, ¿no? Elementos ideológicos.
que están presentes allí, que son los que determinan que haya esa variación y luego la ausencia del norte, ya no hay norte, no hay norte. Bueno, el norte está en el sur ahora. De todo el norte en el sur, no hay norte porque la utopía no hay. O sea, un proyecto real, no alguien que escriba un libro, no, no, no. Un proyecto que esté en la realidad, que sea de carácter, llamémoslo así, con contenidos de tesis históricas que apunten a una formulación utópica socialista, no existe. Y entonces se perdió, se disolvió la familia. No encuentro más asuntos de contradicción que asuntos de carácter ideológico en su interior, ¿no? Mm. Que ojalá, hay algunos, como este del MRT, que escribió el libro, ¿no? Pero no hay más. Ahora, Bueno, ¿cuándo escribes lo el que de se la izquierda discute cristiana, ahora, Gerardo? ¿Cuándo escribes el de la izquierda cristiana entonces? ah, en la izquierda cristiana también creo que sucedió lo mismo. Hubo esas dos concepciones o tres concepciones, llamémoslo así. Tres concepciones hubieron. ¿Cuáles fueron? La una que priorizaba la articulación vía Partido Comunista con la Izquierda Democrática, el Frente de Centro Izquierda, y otros que formulaban el problema de la perspectiva del socialismo con una línea de masas, y otros que propugnaban una vía más de acción directa. Mm. Entonces se bifurcó de esa manera. Y no veo que otra mente, que eran concepciones ideológico-políticas, ¿no? De diferentes, que se partía de diferentes bases Bueno, ¿y científicas. cómo ves de aquí a futuro el tema de esa articulación? Porque igual el desafío, digamos, el momento de de la Comuna de París, 1871, o la Revolución Rusa, pero también te diría yo la Revolución Mexicana, igual estábamos hablando de aguas uncharted áreas, ¿no? O sea, que no tenían mapa. Es decir, no había tampoco la utopía, se hacía camino al andar como en la poesía de Machado. Tierra y libertad. Ujú, Esa era la utopía. Tierra ujú, y libertad, formulada por el radicalismo anárquico. Y eso fue la revolución de 1810. Tierra y libertad. Por eso es que ellos son revolucionarios en el, ¿cómo se llama? En la empanada que tienen. Así. Ellos son, con esa historia, pues, de esa revolución que hubo, esa utopía, tierra y libertad. Ahí se cuajaba todo. La independencia con el zapatismo, ¿no? Con el zapatismo. Esa fue su utopía. bueno, y ahora acá, ¿cuál sería el horizonte para la posibilidad de una unidad de la izquierda? Hay actores como Andrés Arauz, Leonidas Issa, que se nota, ¿no? Claramente, no solamente de ahora, sino ya desde el 2021, una clara voluntad de trabajar más allá de las diferencias, encontrar puntos de Sí, convergencia. sí. Hay un proceso de entender bien que esa contradicción, corregimos, anteriormente es una estrategia de la derecha. Y usted como Isa o como Arauz pueden criticar al correísmo, pero desde la izquierda, sí, es válido. Pero asumir la estrategia de la derecha ya fue ya la Correcto. ruptura ideológico-política. Injustificable, ¿no? Y los que se metieron en eso, y los que se metieron en eso, ¿cuántos años desde el Trujillato se metieron en eso hasta y sigue todavía esa cosa, ya menos, ¿no? Pero como tú dices, en realidad ya hay un poco de esclarecimiento, tanto de Araújo como de Isa. Isa es un gran dirigente y él ha logrado que se vaya discerniendo, que se vaya limpiando, limando todas esas cosas para ir logrando, abriendo puertas
para la confluencia de las fuerzas. Eso es interesante, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero todavía está el camino por recorrer. Mira, hay dos cosas que ahora se han planteado. Cuando se abre el proceso electoral, inmediatamente saltó todo el mundo y dijo, lo que hay que construir es un frente amplio de unidad nacional para enfrentar la crisis. ¿Quién? Toda la izquierda, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, las organizaciones de municipios, parroquias, todos los grupos de confesionarios, no hay problema, amplio, porque hay que enfrentar la crisis. Yo me decía, pero ¿cómo es esto? Porque en el momento en que se presente la vía para resolver los problemas que tenemos ahora de crisis o policrisis, ahí va a haber las diferencias. Porque si viene el señor Nebot a integrarse a este frente amplio, va a ser un problema dificultoso y no va a ser posible. O sea, hay límites. La amplitud no es Bueno, total, pero sino si hay el límites. horizonte es un gran frente antineoliberal, yo creo que la Eso es otra definición cosa. es mucho más clara, ¿no? Eso es otra cosa. Correcto. Ahora, el segundo decía que hay que emprender un frente de centro izquierda. Hay algunas formulaciones donde se incluían, pues, socialistas, la Revolución Ciudadana, se incluía Pachacuti, Isa, Churuchumpi, y creo, perdón, Centro Democrático y Reto no aparecían todavía. Eso fue de último. Y entonces se fue configurando, ¿no? Se fue configurando entre unas organizaciones de base que empezaron a plantear lo del este frente de centro izquierda, pero ya era antineoliberal, pues. Y el tercero era plantear solamente un frente de izquierda, porque el correísmo ya gobernó y ahora nos toca a nosotros, porque fue neoliberal, etc. Entonces, esos se quedaron fuera. Y fracasó eso del frente de izquierda. Y hasta el último, hasta días antes de que se termine la inscripción de candidaturas, siguieron bregando por la alianza Partido Socialista, Unidad Popular, Sector PK, pero Hubiera fracasó. sido la reedición de lo que ya pasó con Yacu Pérez, ¿no? Sí, fracasó. Entonces, eh, vamos a ver que esto va a tomar un tiempito, desgraciadamente un tiempito, porque el problema radica en que hay que discutir una serie de cosas. Por ejemplo, hay que discutir el problema de la vía democrática a la liberación, llamémoslo así por una palabra. ¿Cómo concebir? Entonces hay que concebir qué es eso de la democracia como sistema de acción, lucha política. Para unos, me refiero a, hay un escrito, el socialismo es igual a más democracia. ¿Pero qué será eso? Pues, ¿a qué entiende todo este tipo de democracia? El socialismo es igual a democracia. Entonces, mientras construyamos el socialismo, puede ser socialismo neoliberal, perdón, democracia neoliberal, democracia social cristiana, de revolución ciudadana, de Pachacuti. ¿Cuál democracia? La liberal. No, pues si de eso se trata, de la liberal transformada en neoliberal, de eso se trata, de golpearla. ¿Cómo me puede confundir? Entonces, está escrito ahí en el texto como tesis central, socialismo igual democracia. Si no especifica la tesis, entonces puede caerse en equívocos, ¿no? Eh, ¿Qué fin tiene actuar en la democracia?
con las reglas que están establecidas en la Constitución y las reglas establecidas en el Código de la Democracia y las reglas de organismos internacionales de la democracia. Entonces, en ese ámbito usted tiene reglas y se mete en ese proceso a la lucha política. Entonces, ¿con qué fin se mete? Con el fin de actuar en esos límites, sabiendo esos límites y esas reglas, de ese orden que hay en la sociedad, pero apuntando a objetivos clasistas, a objetivos más estratégicos, lo que puede ser correcto, puede ser una línea correcta. Pero si usted se mete solamente a gestionar la renta del Estado, por eso que hay desespero en integrar las listas asambleísticas, ¿no? Y vender los partidos para estar en las listas y poder acceder a la asamblea y el negocio, como es la democracia asambleística. Entonces eso hay que limpiar y discutir enormemente para saber por dónde se va. Y luego eh, viene el problema de el programa y el objetivo. Entonces se llamó a la unidad de las izquierdas, se llamó a la unidad de las izquierdas. Los convocantes, pues, tomaron la iniciativa, sectores del indigenado, de la CONAIE y sectores sociales, muy bien, ¿no? Y trabajaron un mes entero y han elaborado un documento que se llama, un momentito, un documento que se llama Unidad de las Izquierdas, RS5 PK CD PSE Reto, más movimientos sociales. Y se titula exactamente Acuerdo Mínimo Programático de la Unidad de las Izquierdas y el Progresismo del Ecuador, agosto del 24. Entonces, comienzan con un diagnóstico muy sencillo. La grave crisis y la política de estos tres gobiernos últimos que ha sido una desgracia. Y al pueblo lo tienen encambriado, no hay empleo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un diagnóstico de los síntomas, ¿no? Nada más. Y confluyen, pues, ahí la izquierda, el progresismo y organizaciones sociales. En el acuerdo mínimo se hace una introducción señalando que el Ecuador es un país rico de la naturaleza, tiene una población enorme, tiene 18 nacionalidades, etcétera, 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 ¿no? Y dice, para enfrentar a la crisis proponemos 8 estrategias o temas, estrategias les llama, 8 estrategias. Y cada estrategia tiene un conjunto de acciones para hacer llevada a cabo. Simplemente el título de cada estrategia. Estrategia de seguridad, de producción, de suma causa, de desarrollo rural, de transición ecológica, de interculturalidad, sobre migrantes y sobre corrupción. 8 estrategias. Entonces, entre un programa mínimo puntuado, de vamos a sacar impuestos de aquí, vamos a invertir en esta escuelita, en vez de eso, un programa mínimo ya es un pequeño avance, ¿no? Claro. Programa mínimo cuyos temas están aquí y las acciones están acá. Pero ¿para qué se elabora? Este es el problema. ¿Para qué se elabora, maestro? Se elabora con la finalidad de llegar a 2 acuerdos. No agredirse, no agredirse en campaña, no agredirse en campaña,
cada uno, y en la segunda vuelta hay que ver si es que se apoya al que llegue a segunda vuelta. Y un tercero, yo diría, en el sentido de que cada uno, en el acuerdo está en que la conformación de las listas no es listas únicas, sino cada quien va por su lado, en las listas. Cada uno va por su lado. Pero yo digo, interesante, muy bien, todo se puede que, discutir la seguridad, que hay que hacer esto, muy bien, hay que ver la viabilidad de su planteamiento. Muy bien, pero se hace un diálogo amplio, no hay ningún problema, hay muy buen ánimo para el diálogo, etcétera, ¿no? Entonces tienen que discutirse ahí. Pero el problema es que no firmaron, no hay firma de responsabilidad. Es un acuerdo de buena voluntad. O sea, eso corresponderá a cada organización si es que se orienta o no por esas 8 estrategias. O en el camino irán viendo si una organización se enmarca en los diálogos que hubo. Bueno, Entonces, hicieron es un un poco compromiso público, subjetivo, puede ¿no? ser, ¿ah? Ahora se hizo un compromiso público, ¿no? Frente a la televisión, de todos estuvieron sentados en el pronunciamiento final. Sí, eso sí es verdad. Hubo un compromiso público, eso es correcto. Entonces, eh, el programa deben poner al debate, ¿no? Para que la gente Bueno, contribuya. mira, Gerardo, yo creo que hemos hecho un recorrido muy exhaustivo, lleno de provocaciones, sin duda, lleno de temas a debate que ojalá puedan tener réplicas, ojalá puedan ser parte de un proceso de conversación y de organización de la gente en torno a estos problemas. Habrán otras interpretaciones, habrán sin Claro, duda distintas opciones, pero creo que en estas dos sesiones se han dejado una serie de elementos metodológicos para avanzar en ese proceso. Y como bien has esa es la mencionado, idea, esa es la el idea. proceso de unidad de la izquierda, ese acuerdo que mínimo que acabas de hacer referencia, es sin duda un hito frente al desastre que ha sido la polarización correísta-anticorreísta que han destruido Perfecto, a las fuerzas populares. Yo te perfecto. agradezco mucho. ¿Quisieras redondear tu intervención con unas últimas palabras antes de cerrar la sesión? Eh, yo lo que, claro, y ahora mi deseo político, en que en este ciclo electoral se juntaran en unidad programática las dos fuerzas centrales de la izquierda, el progresismo y el movimiento indígena, Coraje. Porque Pachacut, PK es solo una formalidad legal. Entonces, esos dos sujetos que hubieran avanzado a configurar por su peso una alternativa más allá del programa mínimo, más presentable ya a la sociedad, sería interesante, hubiera sido interesante. Bueno, Y los veamos mismos cómo. candidatos podían haber salido de eso, con potencialidad. Y ahora tenemos un 3% para Isa y un 38% para Luis. Que hubieran podido completar la ganancia en la primera vuelta, ¿no? Claro, se hubiera podido avanzar enormemente y organizar con un gran entusiasmo, ¿no? Para el pueblo. Pero así son los hechos y uno tiene que atenerse a los hechos y avanzar, ¿no? Y avanzar y avanzar y avanzar ahora ya. Punto. Bueno, Gerardo, te comprometo para de aquí a unos meses tener una nueva evaluación de cómo ha ido avanzando el proceso. Estamos entrando a momentos muy dolorosos para el país y creo que es indispensable el que voces críticas como las tuyas vuelvan a oírse en el país, sobre todo ahora que estamos ante la desaparición de gente como Francisco Muñoz, Francisco Proaño en las últimas semanas y otros compañeros dirigentes de izquierda. Te agradezco Muy mucho bien, y hasta la excelente. próxima.
Sí, pésame, muy pésime, mi absoluto pésame ahí. Gracias. Cuídate mucho.